Gracias, Charlie. Que también está apoyando esta causa. Está cerca de 1.009 firmas. A ver, son 1.009 firmas en notaría, pero más de 16.000 firmas a través de una página web con identificación de las personas, con su profesión, su RUT, o sea, dando la cara. Entonces es bien importante verlo así. Ana María. Del estudio Julita Vial y Felipe Vidal. Ana María, ¿nos escuchas? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Básicamente esta junta de firmas, ¿qué pretende lograr? A ver, hay que ser bien claro en explicar. Esto es una discusión que hay que ir abriendo en varios frentes. Pero en este momento lo que se hizo fue entregar un escrito que es un derecho a petición. Ese es un instrumento que contempla nuestra Constitución que permite a los ciudadanos interpelar a las autoridades con respecto a algún tema en el cual sentimos que no hay claridad, que hay que actuar. Entonces, en ese sentido, perdóname, me lo saqué porque el retorno me impide. Entonces, en ese sentido, lo que se entrega hoy día es un escrito de petición a las más altas autoridades del país. Hoy día estábamos, ¿cierto?, con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, entregándole este escrito en que se consigna que hay una contradicción en la matriz jurídica, en que nuestros derechos constitucionales garantizados, que dicen relación con que el Estado debe propender a facilitar el desarrollo tanto material como espiritual de las personas, en ese contexto la ley 20.000 entra en contradicción con eso al ser aplicada a usuarios de cannabis que usan en ese sentido esta planta enteógena, esta planta maestra tradicional que el ser humano la conoce desde el neolítico, que tiene que estar ligado a todas las tradiciones espirituales, que se ha utilizado en todos los momentos de la historia de la humanidad, en que ha sido víctima, una planta que ha sido víctima de una satanización desde el año 38 en Estados Unidos por razones comerciales, más bien, cierto, grande interés económico de las algodoneras por un lado, de las papeleras por otro, en fin, y que tiene que ver con una política propiciada por Estados Unidos prohibicionista, pero que bueno, el mismo Estados Unidos vemos que ya están dando vuelta, ya hay 18 estados en que ya se está usando la cannabis, en que se ha autorizado no solo el uso medicinal, sino también ya en varios, en Washington ahora recién, ¿cierto?, el uso recreativo. Entonces, lo que se está haciendo aquí es decir claramente que se vulneran nuestros derechos esenciales al ser tratados como criminales, como delincuentes, a personas que usan esta planta maestra con fines espirituales y terapéuticos. Ana María, se reintegra a nuestra conversación el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que hemos tenido algunos problemas en la comunicación. Mario, ¿alcanzaste a escuchar lo que decía Ana María Gasmuri? Sí, la escuché. ¿Cuál es tu opinión? Hola Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto hablar contigo. Hola Ana María, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Es un tema que objetivamente hay que debatir, hay argumentos a favor y en contra que son todos atendibles, y hay que darle a este tema de la marihuana específicamente, las demás drogas creo que por ningún motivo, pero este tema de la marihuana hay que darle una vuelta de tuerca fuerte como sociedad, y en eso estoy de acuerdo. Exacto. Lo que no podemos hacer es partir de la descalificación del que no acepta los argumentos en favor de la despenalización, como escuché recién en algunos dicen que porque no estás de acuerdo, eres ignorante en la materia. Escuche, por favor, o sea, yo les puedo mandar a su correo electrónico 50 estudios que te dicen que es adictiva, que el THC es altamente adictivo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, perdona Mario, en eso... Mario, yo le puedo mandar 50 más de que no lo son. Sí, disculpa, pero ¿puedo opinar yo, Mario? Que hay estudios, un segundo, hermana María. Partí diciendo que hay estudios a favor y en contra de prestigiosas instituciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como país es hacer un debate acá. Y por lo tanto, no descalifico los que están a favor. Yo creo que tampoco es bueno descalificar a priori los otros. No, creo que yo estoy de acuerdo contigo. Mario, me parece totalmente que aquí es importante, ¿cierto?, para poder avanzar en este tema, escuchar todas las opiniones y todas las miradas. Pero también, si uno es un ciudadano que está interesado en este tema y que está actualizándose, tenemos que admitir que los avances científicos ya han dado pruebas contundentes, ¿cierto? En eso ya es retrógrado pensar que eso no es así. Esa es una discusión que quedó un poquito en el pasado, porque actualmente ya sabemos que está demostrado, uno, que la cannabis es de las menos adictivas, menos que el café, que el cigarrillo, que el tabaco, ¿no?, que el alcohol, por supuesto, y que otras drogas. Por lo tanto, eso está demostrado. Incluso es más, en muchos países se usa la cannabis como una herramienta para tratar las adicciones. Entonces, esa es una discusión que ya está un poquito superada, pero lo que sí es importante, y estoy de acuerdo contigo, que hay que ponerlo a disposición del público para que se pueda informar. Aquí lo que falta es educación e información. Falta educación, falta información, dices tú. Está por otro lado don Mario, que también tiene estudios, pero también hay una realidad que muchos menores de edad también son consumidores de cannabis sativa, lamentablemente. Entonces, ¿cómo poder llegar a un equilibrio en que todos queden tranquilos? Eso es lo difícil. Bueno, aquí eso se trata de educación para mí, de dar la información.
Uno de los temas que a mí más me convoca para estar dando la cara, estar planteando este tema, poniéndolo en el discurso, en el debate de la sociedad, tiene que ver con la preocupación de lo que ocurre en nuestros jóvenes, especialmente en las situaciones más vulnerables, nuestros jóvenes más marginales, que son víctimas del narcotráfico, del microtráfico, de consumo de sustancias altamente tóxicas. Me parece que el atender el tema de la cannabis y el separarla de este aspecto criminalizado, sacarlo de ahí, sacarlo, ¿cierto?, de esta penalización, inmediatamente lo saca del ámbito de lo delictual. Y eso ya es un tremendo avance para empezar a enfrentar este tema con nuestra juventud. ¿Cómo no va a ser necesario educar al respecto y enseñar a los jóvenes en las poblaciones, que son los lugares más carenciados, más vulnerables, que es mucho más sano fumar una cannabis autocultivada, que sabes que no tiene tóxico, que ya se sabe que no genera adicción, que un uso responsable es posible? ¿Cómo no va a ser posible eso a nuestros jóvenes intoxicados con pasta base o intoxicados con productos, unas marihuanas paraguayas prensadas llenas de sustancias que son altamente adictivas y contaminantes? Entonces, Mario, me parece que pensando en un tema de salud, es importante abrir este tema y liberar a la esclavitud que está sometida a nuestra juventud más vulnerable con respecto al narcotráfico. Hay un emplazamiento claro de Ana María Gasmuri. Mario, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y bueno, ¿de qué manera en Renovación Nacional están llanos a abrirse a la posibilidad justamente de discutir tal cual como tú lo decías al principio? O sea, estamos absolutamente llanos a abrirnos a discutir. Esto debe discutirse en el Congreso con antecedentes, con informes contundentes que probablemente irán en un lado o el otro, y el legislativo tendrá que tomar una decisión concreta, o sea, no llegar a consensos necesariamente, probablemente o permitir o prohibir, como está haciendo hoy día, como es la solución hoy, pero después de un análisis, de una discusión concienzuda, abriendo la posibilidad de que se produzca este debate. Yo no estoy de acuerdo con lo que señala Ana María. Yo insisto que hay estudios recientes que dicen que el THC sí es adictivo. Es adictivo efectivamente, como dice Ana María, también el tabaco, también el alcohol. Hay un dato, Mario, hay un dato. Que se utilice la marihuana con fines medicinales no significa que sea de libre acceso. Por ejemplo, hay una serie de medicamentos y fármacos que hoy día yo no le puedo pasar a mi hijo para que se lo tome, pese que se usa medicinalmente un diazepam o un lorazepam, no se lo voy a pasar para que se tranquilice porque está usado como medicamento. Hay que debatir, hay que discutir. Cuando se produce la discusión respecto de la legalización del autocultivo, a mí me parecen súper razonables los argumentos, pero cuando uno va a los hechos, te encuentras con que, por ejemplo, para vulnerar lo que es el tráfico de drogas duras, empezó a vender en pequeñas cantidades lo que se conoce como microtráfico. ¿Para qué? Para decirle después al juez, perdóname, pero estos papelillos de pasta base eran autoconsumo y yo soy consumidor nomás, yo estoy enfermo, yo no soy traficante. Hoy día el 70% del tráfico de drogas se produce por microtráfico. Cuando tú dices esto es para mi cultivo, es muy difícil probar que tú estás cultivándolo solo para ti o que en pequeñas cantidades estás traficando. O sea, en los hechos, el discurso muy bonito se traduce en una serie de complicaciones que finalmente vive la gente, sobre todo la más vulnerable. Entonces, hagamos esa discusión, provoquemos esa discusión en el Congreso, escuchemos a la gente que está hoy día en el Congreso, que lo veo ahí con el diputado Chile. Ok, estupendo, si uno no se puede cerrar, todo lo contrario. Hay que abrirse el debate y finalmente lo que el legislativo determine, lo acataremos todos, como sucede con el resto de las cosas en este país. Bueno, hay otros datos interesantes también, Mario, de compartir con ustedes. Es que, por ejemplo, en estudios muy acabados se ve que la delincuencia, ¿cierto?, los crímenes asociados a ciertas sustancias están muy documentados. Eso existe en el caso del alcohol, en el caso de otras drogas, pero fíjate que con el caso de la cannabis no se ha podido determinar. Hay muchas veces en que hay un uso adictivo de mezcla de sustancias, pero la cannabis en sí misma es más bien una sustancia que tiende a un estado de relajación, de comunión, de empatía con el entorno, que son, bueno, quizás no son las características que tiene nuestra cultura en este momento, pero está comprobado que es así. Y otro dato interesante, fíjate que se acaba de aprobar en Israel, nada menos que en Israel, que no vamos a decir que es una cultura muy liberal, se acaba de aprobar el uso medicinal de la cannabis. O sea, está bien, ese es un plano y me parece que es un plano sumamente importante. Ahora, con respecto a la preocupación, ¿cierto?, de que medicinalmente sea una cosa, pero el consumo personal es otra, por supuesto
supuesto, de aquí lo que se trata es de educar. Hay que tener cuidado con las adicciones, pero las adicciones a todo, las adicciones a ciertas drogas, a ciertas sustancias, las adicciones al materialismo, al consumismo, que creo que es una adicción que como sociedad tenemos muy, muy instalada. Entonces el tema de las adicciones es un tema de salud. Para poder tratarlo hay que educar, pero para educarnos, ¿cómo vamos a educar en torno a algo que es delictual en este momento? Entonces hay que abrir la conversación. Ahora, la idea es básicamente lo que hemos tenido esta mañana aquí en Mañaneros, que es poder debatir, poder poner ambas posturas, la postura de Ana María, de Félix de Pancho, por otro lado, la postura de don Mario Desbordes, que está a favor precisamente de poder dialogar, de contrastar estudios y finalmente acatar lo que determine el poder legislativo. Pero, ¿qué te parece a ti personalmente estudios del Senda que hablan de que en los países que se ha legalizado, no solo de tipo medicinal, sino también recreativo, la cannabis sativa aumenta el consumo? Eso está comprobado que no es así. Las cifras son bastante estables. Me he documentado bastante en el tema, entonces la verdad es que hay estudios que supuestamente dicen que en un eso, país como... hay como estudios contrarios de un bando, o sea, de una opinión y de la otra. Pero es que vayámonos a los estudios más científicos. Yo creo que aquí hay que ponerse como serios con el tema. Vamos a los estudios más científicos y veamos cuál es la información que está reportando. Pero de verdad, es re fácil decir cosas así como quizás con un estudio que quedó obsoleto, que ya y que se instrumentaliza porque es positivo para nuestros fines en este momento, pero la verdad es que actualmente hay suficiente evidencia científica para rebatir estos argumentos. Entonces, me parece que el caso de Holanda, por ejemplo, que también ha habido mucha información confusa, porque hubo una cierta regulación ahora que tiene que ver con la venta hacia extranjeros, porque de alguna forma, como es un país que está más liberal en ese sentido, llegaba mucho extranjero a Holanda. Resulta que en Holanda, como consecuencia de este cambio en la política de drogas con respecto a la cannabis, se vaciaron las cárceles, tanto es así que ahora están pensando en arrendar sus cárceles a Bélgica, porque no tienen presos suficientes para llenarlas. Entonces, eso me parece que son datos importantes. El caso de Portugal, también uno de los temores, en Portugal es un país en este minuto con más libertades al respecto, y se decía, va a aumentar el consumo, va a quedar... Y no fue así, no ocurrió. Por favor, vayan a las fuentes, investiguen. Portugal no pasó eso. Básicamente la idea de nosotros, y te queremos agradecer por haber estado esta mañana aquí en Mañaneros, por supuesto a Charlie y a la señora María Aide, que nos entregó su testimonio, que es la mamá de Ariel Mateluna. Básicamente la idea era exponer los dos puntos, los pros, los contras, pero finalmente me parece súper valorable la postura también del señor Mario Desbordes, que es a favor del diálogo, a favor de contrarrestar. Del diálogo, pero en contra de la legalización en principio, y la verdad que cuesta mucho argumentar. Los espacios que se le dedica cada uno, a mí también me costaría darme la palabra a mí versus la Ana María Gasmuri, no hay duda. Pero al final es súper complicado establecer un diálogo cuando además la postura más fácil es decir legalicemos, es como la más fichora, la más fácil, no sé si es la más fácil. Hay muchos prejuicios al respecto, no es la más fácil. La más fácil es prohibir. No, pero don Mario tiene un punto, que políticamente hoy día correcto es hablar, de dialogar. Yo aplaudo la iniciativa de Mario con el respecto a querer conversar o a querer dialogar, pero hay una cosa, hace una semana y media atrás el Poder Legislativo volvió a cerrarle la puerta en la cara a la gente que quiere debatir el tema de la despenalización. ¿Ya? Entonces él dice, bueno, escuchemos a la gente del Congreso, pero resulta que la gente del Congreso no quiere hablar. Yo tengo diputados que de Chantón han dicho que están de acuerdo con el autocultivo y lo han dicho abiertamente, o sea, diputados de Renovación Nacional en ejercicio hoy día. Yo no sé quién le cerró la puerta al debate, si es así me parece mal. Yo tendré que convencer a la gente que esté de acuerdo con mi postura con argumentos, que es distinto, pero por lo menos en Renovación estamos súper abiertos al debate. Hay diputados nuestros que han dicho, dando la cara, que están de acuerdo con el autocultivo. Mario, te agradecemos este contacto, está hecho el punto. Ana María, también muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana acá en Mañaneros. Gracias, es un tema Charlie, para debatir largamente. Por supuesto, todas las personas que participaron ahí en el móvil. Muchas gracias por esta... Gracias por el espacio. Y me parece que la última cosa que quisiera decir, que el estar de acuerdo y el querer debatir esto es algo que nos convoca a todos, que no es necesario ser consumidor de cannabis para estar de acuerdo en que hay que cambiar la mirada que tenemos al respecto. Ana María, te queremos agradecer. Es un tema que nos convoca como sociedad. Exacto, gracias por...